Esas olas embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. Con plena fe en Cristo clamé el huracán, desecho cual instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayer de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayeres de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, se alegra Marta y él. Por fe yo iré al cielo, mansión de Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayeres de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayeres de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio. Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la hermana Juanita de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento de Coatzacoalcos. Este día nos ocupa un tema, como todos, muy interesante a través de la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice Primero de Reyes 17 y habla de un varón que se llama Elías. Y así está escrito. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió, y dijo: junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí vivió él, junto al arroyo de Querit. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías, hermanos, fue un hombre que dedicó su vida a Dios. Y por todo esto el Señor, como a todos nosotros, lo cuidó, tuvo cuidado de él en todos los aspectos. Y vemos aquí maravillosamente cómo el Señor usó la naturaleza, empezando por los cuervos, ¿verdad? Son unas aves. Dice que se valió de ellas para llevarle pan, enviarle pan a Elías. Y el arroyo también, ¿verdad? Porque Él hizo todo en esa tierra para nosotros. Pero cómo Él usa hasta lo increíble, lo que no imaginamos, para dotarnos de las cosas que necesitamos. Dios es bueno y tiene cuidado de sus hijos. Y así lo hizo con Elías. Entonces Él le dio dos órdenes, y esta es la primera, ¿verdad? Que se fuera y que viviera en ese lugar, y lo alimentó, ¿verdad? No sé, de la segunda orden que le dio,
fue que se fuera a la casa de una viuda, ¿verdad? Una viuda muy pobre. Vamos a ver la siguiente parte. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo consumamos y nos dejemos morir. Las situaciones tan difíciles a veces, no tan solo económicas, problemas, dolores fuertes, nos hacen querer morir, ¿verdad? El ser humano, cuando no conoce de Dios, todo le es difícil y no encuentra salida. Pero la verdad que esta viuda tuvo una esperanza, porque tal vez tenía su fe en Dios, y vamos a pensar que la tenía entre un 70 o un 80%, como comentó un hermano por ahí, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios tenía un plan para ella, así como para Elías, ¿verdad? Y cuando ella entró, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero en ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué maravilloso, ¿no? Esa promesa que tanto Elías la creyó y se la dio a conocer a la viuda, ¿verdad? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Otro sufrimiento para ella, ¿verdad? La escasez de alimento. Esa mujer le pudo haber dicho a Elías cuando llegó y le pidió de comer: pues no tengo, ¿verdad? No tengo para comer yo, menos te puedo dar a ti. Pero ella ya había recibido una orden de Dios, ¿verdad? Y vemos que tan amablemente lo recibió y obedeció, porque él le dijo que fuera y preparara pan, le preparara una torta primero a él, y así lo hizo. Ella fue obediente, pero la muerte de su hijo la podemos imaginar angustiada, resentida, porque no somos humanos, mas sin embargo, Elías también como humano le preguntó al Señor más adelante por qué había hecho morir a la viuda de esa mujer. Y en su fe firme, en su confianza en Dios, dice la palabra que él se tiró 3 veces sobre el niño y pidiéndole a Dios, clamando a él que le devolviera la vida. Y el Señor lo hizo. Gloria a Dios, ¿verdad? Para gozo de la madre de este niño y para gozo de nosotros. ¿Qué nos quiere decir esto?
Nosotros vemos cómo esa mujer fue valiente, porque vivía en un territorio de la reina Jezabel, en donde ese territorio eran perseguidos los profetas, ¿verdad? Y Elías corría peligro, por eso andaba así. Y Dios lo sabía, por eso Dios le ordenó que se fuera a esos lugares, ¿verdad? Pero esa mujer era valiente y era obediente. Digamos que no tenía otra opción porque yo creo que bien pudo haber tomado sus cosas e irse a otro lugar. Pero Dios tenía, vuelvo a repetir, un plan tanto para ella como para Elías, ¿verdad? Y cuando esto sucedió, ella dijo algo muy importante. Dice entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Saben, este pasaje está escrito en el libro de Mateo, en donde Jesús menciona que ahí en ese lugar donde ella vivía, había muchas viudas también, pobres, y luego pues había pobreza extrema, ¿verdad? Y por eso estaban escasos económicamente. Mas sin embargo, esta mujer está como ejemplo aquí de fe. ¿Sostenemos la fe todo el tiempo? A veces dudamos. Me llamó la atención, un día dijo un pastor que somos cristianos e hizo una pregunta y dijo que qué tanto creemos en Dios, ¿verdad? Y contestamos según nuestra opinión, pero dijo, hay veces que dudamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando no estamos comprometidos con el Señor, a seguir su palabra, a seguir sus mandamientos, a leer su palabra, a congregarnos, nos enfriamos. Y por tanto también la fe puede bajar el nivel, ¿verdad?, en nuestras vidas. Mas sin embargo, Él nos dejó esta herramienta de la Biblia para estudiarla diariamente, para comer de su alimento espiritual. Es precioso leer la palabra de Dios cuando estás iniciando y ves todas estas letras en la Biblia. Y si no tienes el hábito de leer, te parece mucho, empiezas a leer, te da sueño. Los hermanos que conocen la palabra ya lo saben, ¿sí? Porque cuando nos convertimos, vamos paso a paso. El cambio no es inmediato, pero nosotros debemos de tener dispuesta la voluntad para buscar las cosas de Dios, hermanos. Tenemos que buscar a Dios, los tiempos se acaban. Y los que conocemos de Él queremos compartir esta palabra. Y apoyarnos unos a otros es bueno, ¿sí? Este tema habla de sostener nuestra fe firme, de estar firmes en el Señor, en la creencia del Señor, en que realmente Él sí es nuestro proveedor, nuestro ayudador. Él nos cuida, Él nos guarda en medio de tantas desgracias que suceden a nuestro alrededor diariamente. Y eso nos da seguridad. Nos sentimos seguros nosotros en la presencia del Señor. No lo vemos, pero sabemos que está cerca de nosotros. Sabemos que va con nosotros a donde estemos. Él es omnisciente, es omnipresente. Es omnisciente porque todo lo sabe. Es omnipresente porque está en todos lados al mismo tiempo, ¿sí? Es un Dios único. Es un Dios en el cual tenemos nuestra esperanza tan firme. Y Él lo sabe. Y eso le agrada. Y cuando eso le agrada, Él nos bendice abundantemente. Esta mujer, en medio de su pobreza extrema,
y la desgracia de haber visto morir a su hijo le dio una enseñanza muy grande. ¿Y qué era más importante? ¿No tener de comer o ver a su hijo muerto? Cuando revivió, a esa mujer no le importó haber comido tal vez lo mínimo en muchos días, haber tenido tanta escasez. La felicidad volvió a su vida al ver a su hijo vivo. Pero el propósito de esto fue revivir al niño, darle vida otra vez, porque en esos lugares adoraban muchos dioses, principalmente al dios Baal, para ellos, ¿verdad? Que ellos confiaban en ese dios falso. Mas sin embargo, Dios quiso demostrar su poder, que ellos vieran que el Dios de Elías y de esa viuda tiene poder para revivir a una persona y a muchas, ¿verdad? Y lo vamos a ver también cuando venga el rapto. Dice el apóstol Pablo que todos vamos a ser transformados, que los que durmieron van a ser despertados, van a despertar, y los que estemos aquí vamos a ser transformados también. Es necesario ver siempre qué es lo que Dios nos quiere dar a través de los mensajes, qué nos quiere hacer saber. En este caso, si tú estás en una necesidad extrema, no nada más económica, puede ser algo más. Tienes que tener la fuerza, tienes que tener sobre todo la voluntad de creer en Dios, que es nuestro ayudador, ¿verdad? Y Dios lo confirmó a través de su Hijo Jesucristo, que lo dio. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es bueno saberlo y creer, sobre todo creer, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios amoroso con nosotros. Tenemos que cuidar esa fe, cuidar de que sea firme, creer con todo nuestro corazón que Él va a estar en el momento que tú lo necesites, ¿verdad? Esta historia de Elías nos trae enseñanzas de firmeza, nos trae enseñanzas de confianza y nos da enseñanza de cómo andar en santidad. Si nosotros andamos en santidad, el Señor se va a agradar y nos va a apoyar y nos va a cuidar en todo, ¿verdad? Es mi deseo que los que están iniciando tengan esa confianza y los que ya conocen la palabra del Señor se afirmen cada día más y ayuden a los demás, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos. Me dio gusto volver a estar aquí con ustedes. Espero que esta pequeña meditación alimente sus vidas. Muchas gracias, que tengan buen día y que Dios les bendiga mucho. Amén. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder